querido irmão, querida irmã, estamos começando mais um tutorial do Alimento Amén, Diário. querido hermano, Alimento querida Diário do hermana, livro de estamos João, sobre o comenzando un livro de João, tutorial más del da alimento série diario. El Palavra, alimento Vida diario e del libro de Juan, Edificação. sobre el libro de Juan, Livro que de la estamos serie estudando é o livro Palabra, de Números, Vida y e essa Edificación. semana é a El terceira libro que semana. estamos estudiando es el libro O número título dessa 2 mensagem y la é semana es la tercera Jesus semana. veio ao mundo El título de este mensaje es Jesús vino al mundo para los que no ven, vean. Amén. versículo 1 Y el até capítulo que 40. estamos leyendo es el capítulo 9, del 1 al 41. Sobre a El perseguição mensaje que Jesus estava sofrendo, comienza hablando sobre el capítulo 8, sobre la persecución que Jesús sufría judeus estavam por rompendo por causa de su popularidad. Los líderes judíos estaban tinham ali, temiendo perder toda la popularidad que ellos tenían allí, né? E isso temían demonstrava cada vez también mais o seu por coração. sus Eles privilegios, estavam y esto demostraba cada vez más su corazón. Un corazón de ellos estaba distante de Dios, distante de hacer la obra para Dios. para receber a palavra. Mostró un corazón duro para recibir la palabra de Dios. Né? Y, Ele não y veio el para essa Señor terra fue muy claro verdade, que Él no vino aquí a esta tierra para la popularidad, moral, padrão ético. un poco para mostrar padrones y padrón moral, ético. Era a fonte. El Señor siempre alertó que lo importante es la fuente. ¿Cuál es la fuente A fonte que los judíos estaban inclinándose? La fuente que el Señor nos mostró es el yo soy. Todo comportamiento está en el yo soy. ¿Cómo nosotros estamos buscando? ¿Cuál es nuestra fuente? ¿Cuál es el verdadero? ¿Quién es el verdadero? El yo soy. Y Él es la fuente de nuestro comportamiento, de nuestra actitud. Él es la fuente de nuestra manera de actuar. Amén. Y después Él nos muestra sobre el jardín del Edén cómo fue este desvío de la manera de comportarse, este desvío de la búsqueda del origen, de la fuente. El hombre se desconectó de Dios, buscó el árbol de la vida, engañado por la serpiente, buscó la fuente sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es un árbol que engaña, que usted cree que está viendo. La mayoría de las personas están viviendo por este árbol, creen que ven algo, pero son ciegas. El versículo dice que tienen ojos, pero no ven. Y el capítulo 9 de Juan nos muestra exactamente esta historia de la cura del ciego, pero muestran en realidad que la mayoría de las personas están ciegas. Vamos a leer Juan 9, Caminhando Jesus viu homem versículos del 1 al 3. e os seus discípulos Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, mas foi no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiesta en él. discípulos já queriam saber Amém. quem estava certo e quem estava errado. Aquí los discípulos ya querían saber quién estaba en lo correcto y lo equivocado, lo errado. Y esto muestra que ellos no estaban conectados al árbol de la vida. El Señor Jesús es aquel que es nuestra fuente, que es la fuente, que hoy es la fuente O Senhor está mostrando direccionada por el Espíritu. En verdad, el Señor está mostrando que no fue solo la cuestión de lo cierto o lo errado, sino la cuestión sobre hacer en él las obras de Dios. Ni siempre nuestra vida, ni todo lo que vemos está basado en lo correcto y lo errado, sino en la fazer a obra de Deus. dirección del Espíritu. Todo por la dirección del Espíritu y todo para hacer la obra de Dios. Após essas perguntas, né? Después, Ele mostra nesse capítulo, después de estas preguntas, el Señor muestra a partir en el capítulo do capítulo 6, y también en el libro de Juan, a partir de seguidores que A são partir del capítulo 6, el Señor muestra primeiro estos tipos de seguidores que son ciegos. próprios líderes judeus. Primero, grupo, Não aceitavam son o Senhor como los propios líderes judíos, chegavam, que no aceptaban al Señor como este Mesías, no veían que el Señor era el Mesías, suas cadeiras, están ciegos también por la religión, né, pela sua fama e popularidade. por sus sillas, sus privilegios, por su fama y popularidad. Entonces esto ciega al ser humano, esto ciega. Que nós não Entonces, hermanos, es una alerta también para nosotros, nos chegar que nosotros no nos confundamos pela religião. y ir detrás de la posición y por la religión. Aqueles que seguiam Jesus El segundo grupo de seguidores
Eran aquellos que seguían a Jesús en busca del pan físico, el alimento espiritual. Ellos creían que Jesús sería como un Moisés, que enviaría a ellos el maná todos los días y ellos no necesitarían más buscar estas cosas, que allí el Señor Jesús iba solo a alimentarlos. Entonces, el Señor Jesús muy probablemente ellos dejaron al Señor por causa de no proveerles el pan. Otro grupo, el tercer grupo, son los escandalizados. Este grupo aquí da bastante énfasis en esta semana, cuando el Señor Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es la verdadera bebida. Allí se escandalizaron y dejaron de seguir al Señor. Esto sucede actualmente a través de las herramientas que estamos practicando sobre inmersión. ¿Cómo inmersión? Este grupo de personas con la inmersión. Esto me molesta. A mí me gusta vivir aquella vida de la iglesia, tranquila, hacer grito de guerra. Y los adolescentes gritando en la reunión. Hermanos, la vida de la iglesia hoy es una fiesta. La vida de la iglesia hoy es una fiesta de conmemoración de nuestra predicación del Evangelio. Y esto ha espantado a muchos. Muchos se escandalizan. Y principalmente, hermanos, la vida de la iglesia salió de 4 paredes. La vida de la iglesia está saliendo de 4 paredes y yendo a las calles. Somos del ID, la iglesia yendo a las calles. Muchos se escandalizan cuando nosotros enviamos al PAC. El PAC, que es para perfeccionarnos, para predicar el Evangelio, es un colportor, predicar el Evangelio. Muchos se están dejando, sintiéndose escandalizados. Pero aquí el Señor nos muestra que necesitamos ser simples. El Señor cuenta con las personas simples y obedientes, que permanecen simples y obedientes. El Señor le pregunta a los discípulos: ¿y vosotros? Los que quedaron, vosotros también me van a abandonar. Y Pedro respondió de manera muy sabia: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, no tenemos dónde ir. Nosotros estamos aquí por causa de la palabra. La palabra, tú tienes la palabra de vida eterna. Oh Señor Jesús, que podamos, aquí el Señor, Él cuida de nuestra vida, cuida todo por nosotros. Aquí, no solo la palabra espiritual, sino la palabra que nos alimenta, cuida de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, hermanos, necesitamos permanecer, no escandalizarnos, no buscar, como los judíos, solo buscar los privilegios de la religión. Y también en relación al pan, el Señor cuida de todo por nosotros. Puede permanecer que el Señor cuida de nosotros. Estas palabras nos llevan a la vida eterna. Aleluya. El tema principal es la ceguera, sobre creer para ver. Y la ceguera es una consecuencia de dudar de la palabra de Dios. Está relacionado a la desobediencia con rebelión. Adán y Eva fueron los primeros que desobedecieron y se desconectaron del verdadero. Entonces, cuando usted se desconecta del verdadero, va a la mentira. Y nosotros sabemos quién es el padre de la mentira, quién fue el que engañó a Eva. Esta es una alerta para nosotros. Necesitamos tener mucho cuidado, principalmente cuando oímos palabras negativas. Para querer ayudar a alguien, nosotros terminamos oyendo una palabra negativa y esto nos contamina. El propio autor, el hermano, nos muestra su experiencia, que al intentar ayudar a algunos hermanos que estaban desviándose, terminó siendo contaminado y perdió la alegría. Nosotros terminamos juzgando en la reunión, el hermano que habla, las herramientas. Aquí el hermano mostró que todo alegre en la reunión y él triste. Esto nos muestra también que la muerte, ella, no es fácil de lidiar con la muerte. Cuando pedimos perdón por el pecado, el Señor inmediatamente nos perdona, pero la muerte lleva un tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar atentos,
podemos depender del Señor, ser vigilantes, principalmente vigilantes, y huir de estos temas, cortar, no atender llamadas, realmente ser firmes para preservarnos y mantener esta alegría y la vida que el Señor nos ha dado a nosotros. Vamos a ser simples en esta parte. Juan 9 muestra este concepto de la lógica humana. Aparte de demostrar el ciego aquí, los discípulos querían saber quién es, por qué Dios permitió esta situación. ¿Quién pecó? ¿Fue el ciego, los padres del ciego? Esto muestra que ellos no estaban en el árbol de la vida, estaban en el árbol del concepto humano, del bien y del mal. ¿Quién hizo el bien? ¿Quién hizo el mal? Pero esto muestra su ceguera, y el Señor manifiesta que ni toda la experiencia es para ir al conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal. En esta experiencia el Señor quería mostrar la obra de Dios. Aleluya. Muchas situaciones en nuestra vida es para mostrarnos la obra de Dios. Vamos a ser simples y apenas creer que el Señor está cuidando de nosotros, que está cuidando de todas las cosas, que todo lo que sucede en nuestra vida, nosotros tenemos que estar en el árbol de la vida y buscar al Señor, ser guiados por el Espíritu, y el Señor va a mostrar que es la dirección del Espíritu es la que importa. Él no vino aquí a enseñar reglas, correcto o errado. El Señor viene a mostrarnos a nosotros que Él necesita es hacer la obra de Dios, y la obra de Dios es a través de su palabra. La obra de Dios sucede a través de su palabra. Aleluya. Aquí, si es a través de su palabra, hermanos, vamos a salir de las cosas racionales, vamos a salir de nuestra mente, de nuestra lógica. La vida de la iglesia, existe un cambio. Una vida hoy depender totalmente de la palabra, una vida de depender no de nuestros conocimientos bíblicos, de años de vida de iglesia. El Señor está llevándonos hoy para depender 100% de su palabra. Entonces, nuestra experiencia con el Señor, pare de ser racional, pare de usar su sabiduría espiritual de todos estos años. Sea simples como los adolescentes, sea simples como estos jóvenes que han hecho tanta obra por el Señor, fresca, nueva, diferente de todo lo que hemos experimentado. El Señor quiere que nosotros salgamos de lo racional. El hermano nos muestra Isaías 55, 8 y 9. Vamos a abrir Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aleluya. Miren cómo nosotros aún somos tan pequeños, queremos encontrar las cosas. Yo creo que es esto, creo que es por aquí, por allí. Hermanos, vamos a ser simples, vamos a ser obedientes, vamos a seguir al Espíritu. Si nosotros seguimos al Espíritu, salimos de nuestra lógica, el Señor va a hacer la obra. Vamos a ser simples, vamos a seguir la palabra. La palabra, aquella palabra del Señor Jesús, tiene una finalidad. Aleluya. Ella no vuelve vacía. Vamos a leer también Isaías 55, 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que me place y prosperará en aquello para la que la designé. Aleluya. Nosotros hoy hacemos inmersión. Cada palabra no es vacía. Ninguna palabra es vacía. Esta palabra tiene poder, tiene el poder de Dios. Por eso que nosotros hacemos y nos sumergimos en esta palabra. Por eso que estamos enseñando a los nuevos, a los niños, y para nosotros también. Esta palabra es el poder de Dios en nuestra vida. Ella no sale de la boca de Dios vacía. Ella va a ser próspera. Por eso cuando salimos a predicar el Evangelio no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y ella no sale vacía. Es el poder de Dios en la vida de las personas. Por eso estamos viendo milagros. Estamos viendo a las personas siendo curadas.
personas ciegas espiritualmente siendo curadas, personas que nosotros estamos curando a través de la palabra de Dios. Aleluya. Y esta palabra, hermanos, no es nuestra. Nosotros somos solamente ejecutores de la palabra de Dios. Cuando nosotros salimos para hablar la palabra, ni aún el hermano que da el mensaje, él es un ejecutor de la palabra. Todos nosotros somos ejecutores de la palabra. Hoy el Señor necesita de ejecutores, de aquellos que ponen las manos en la masa, que se disponen, que salen de su normalidad en su localidad, de su mundito, y salen a hacer la obra de Dios. Una buena palabra aquí para la conferencia nos mostró un día. El hermano Pedro comió con los jóvenes maduros que ya sirven en su localidad. Él pide, clama por estos jóvenes para que oren al Señor. Para el Señor le da esta experiencia de ellos salir. Nosotros necesitamos servir en la localidad, sí, y muy bien hecho. Pero nosotros necesitamos orar al Señor que nos dé un sentimiento, una experiencia en la obra, para que nosotros salir y ver lo que el Señor nos está dando muchas cosas. Este año ha hablado mucho sobre África, y este año es el año de África. Necesitamos orar. Usted joven y usted también, hermano, en su localidad, ore al Señor. El Señor está necesitando de discípulos. El Señor está necesitando de trabajadores para ir a África. Entonces aprovecha este momento, ore al Señor para que el Señor te dé un corazón. Señor, yo quiero ir. El Señor va a levantar una situación en su vida para usted servir al Señor, para usted salir de nuestra vida cotidiana, de nuestra localidad y buscar y hacer la obra de Dios. El Señor puede usarnos, aleluya. Él muestra que el cuerpo de Cristo no se limita solamente a nuestra localidad, entonces que podamos presentarnos como estos jóvenes que sirven al Señor tanto tiempo, pero que también podamos servir también fuera de nuestra localidad. Y otro punto, Él mostró que esta palabra, la palabra hace la obra. El Señor nos ha dado esta dirección de África este año. Esta dirección es de Dios. Y es una prueba que esto viene de Dios. Son los milagros que ya vienen sucediendo también en el 2024 en África. Y en la última conferencia hubo un milagro muy grande. El milagro que en el primer día ya fue levantado toda la ofrenda que nosotros habíamos programado. Y el Señor aún superó más. Y el Señor puede superar aún más. Cuando nosotros nos disponemos con un corazón simple, con un corazón adecuado, nos posicionamos por el Señor puede hacer todas las cosas. El Señor levantó una ofrenda que nosotros ni imaginábamos. El Señor puede hacer mucho más allá. El Señor puede bendecir nuestra obra, bendecir esta obra que es de Él. Aleluya, el Señor está bendiciéndonos. Que el Señor pueda despertarnos un corazón de urgencia, un corazón de prontitud. Señor, yo quiero llevar esta luz al mundo, yo quiero llevar esta luz a las personas, yo quiero predicar este evangelio, yo quiero llevar esta palabra profética a las personas. Y es esto, esta obra no es nuestra, esta obra es del Señor. Aleluya, el Señor está bendiciéndonos. Amén. En el sábado Él habla sobre creer en la palabra del enviado de Dios. Aleluya. Nosotros necesitamos creer en esta palabra. Juan 9, del 6 al 7. Agora ele entra no ponto principal, do contexto aqui da cura do cego. Ahora Él entra en el punto principal del contexto aquí de la cura del ciego. Juan 9, 6 y 7. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es he enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Aleluya. Y regresó viendo. Aquí el barro significa la naturaleza humana. Y la saliva representa la palabra que sale de la boca de Dios. Esta mezcla, esta saliva más el barro, se torna el lodo que aplicándolo es la palabra alcanzando al hombre. Gracias al Señor. Esta palabra un día llegó a nosotros. Y ahí, después de esto,
de él sanarlo, después de él pasar este lodo en el ojo del ciego, él le dijo que vaya al estanque de Siloé, que significa enviado. Él mismo nos cura, él mismo nos lava. Aleluya. Esa también es muy parecido con la historia de Naamán. Nosotros ya estudiamos este pasaje, que sus siervos lo convencieron en creer en la palabra del profeta. Nosotros necesitamos creer en esta palabra. Si nosotros creemos, vamos a ser salvos. Naamán necesitó de sus siervos y le dijo, vayan hasta allá. Ya está aquí. Ya vaya a lavarse en ese río y se va a ser curado de esta lepra. Necesitamos creer, de alguna manera necesitamos creer. Si alguno está con dificultad, lleve esta palabra, haga inmersión, necesita tocar en la palabra, haga que esta persona crea en esta palabra, obedezca y crea. Y cuando nosotros creemos, las cosas suceden. Aleluya por esta palabra. Por eso cuando nosotros creemos, cuando oímos la palabra, cuando nosotros nos conectamos con la palabra, con el árbol de la vida, cuando estamos inmergidos, cuando salimos a las calles, ¿cuál es el resultado, hermanos? Es cura. Las personas están siendo curadas. ¿Quién está teniendo esta experiencia de salir a las calles? No orando solo por la predicación, sino que orando esta palabra que sale de la boca de Dios. Está experimentando milagros, ha experimentado la cura de las personas, ha experimentado muchas experiencias. Hermanos, nuestra experiencia hoy es oír la palabra y predicar el Evangelio. Aleluya. Las personas van a ser sanadas, usted va a ser sanado, usted va a llegar directamente a ver lo que es la obra de Dios. Nuevamente, por eso necesitamos estar conectados con la palabra profética. Esta palabra va a circular. Esta palabra profética necesita circular en las reuniones. Ella necesita circular en nuestros grupos familiares. ¿Por qué? Esta palabra circulando, ella es nutriente. Ella genera combustión, energía. ¿Y energía para qué, hermanos? Energía para predicar el Evangelio. Cuando usted está débil, se alimenta, usted no consigue correr, usted no consigue hacer una actividad física, pero cuando usted está lleno de alimento, usted consigue, usted está nutrido. Él muestra en esta semana la importancia de nosotros estar nutridos, oxigenados. ¿Y la energía para qué? Es para hacer la voluntad de Dios, para predicar el Evangelio, para salir a las calles y traer al Señor de regreso. ¿Por qué hablamos tanto de predicar el Evangelio? Porque esta es la voluntad de Dios. Nosotros somos la iglesia de Elite, la iglesia que predica el Evangelio del reino. Aleluya. En el domingo, él vuelve a hablar sobre la cura del ciego que dejó a los judíos intrigados. ¿Cómo? Curó un ciego de nacimiento. Y después él fue al lado religioso. Generalmente las personas critican y después critican el lado religioso. Pero ¿cómo puede ser un hombre de Dios y curar en el día sábado? Y después los propios discípulos no tienen explicación humana. Esto no tiene explicación humana. No tenían más ojo ocular. Pero con una palabra, la palabra del yo soy, es capaz de restaurar todas las cosas. Hermanos, crean esta palabra, la palabra del yo soy es capaz de curar todas las cosas, de restaurar todas las cosas, restaurar las familias, restaurar su vida espiritual, restaurar su vida personal. Basta usted tocar en el yo soy y todas las cosas son curadas. Aleluya. ¿Y dónde está el yo soy? Está en la palabra profética. Y la palabra profética es el poder de Dios. La palabra profética es el poder de Dios en su vida y en la vida de los hermanos, en la vida de la iglesia. Hoy nosotros vivimos y dependemos de esa palabra. Aleluya. Aún en el domingo, él muestra las dificultades nosotros estamos viviendo, que es de ser simples, es de dejar la tradición. Los adolescentes, ellos no hacen ninguna fuerza. Al predicar el Evangelio en las calles, ellos no explican de Génesis a Apocalipsis. Ellos solamente dicen, ven y ve. Los adolescentes solamente
muestran el poder de la palabra profética. Ellos nos oran su propia oración, ellos oran la palabra profética y invitan a las personas a ir a la reunión. Y las personas han ido a la reunión. Las personas han llenado las reuniones, 20, 30 personas. Varias experiencias por todo el Brasil de cómo los adolescentes han hecho esta llamada del ven y ve. Entonces, que los más viejos puedan perder la tradición, que los más viejos puedan ser como estos adolescentes, de ser simples y dejar de lado nuestra tradición y llamar a las personas. El último punto es, aparte de llamar a las personas, nosotros necesitamos tomar una posición. Donde Jesús pasaba, todo se definía. Entonces, hermanos, es el momento de no quedar sobre el muro. Es el momento de posicionarnos por el Señor. Es el momento de posicionarnos y el Señor va a bendecirnos. Aleluya. El Señor está bendiciéndonos. Vamos a continuar haciendo esta obra que es la obra de Dios. Alabado sea el Señor. Amén.